Apreciados maestros, nuevamente tendremos esta semana esta microcapacitación por segunda vez para darle mucha fuerza a poder crear preguntas de búsquedas abiertas que ayuden a los alumnos a descubrir las doctrinas y los principios del Evangelio por sí mismos y que no los conduzcan a una respuesta específica. Voy a incidir nuevamente en esta habilidad para ponerlo en práctica con algunos modelos y algunas esencias que en esta nueva capacitación de esta semana. Seguro muchos de ustedes en esta semana han tenido algunos desafíos porque a veces cuando preparamos las lecciones, a veces cuando tenemos la oportunidad de poder preparar y leer nuestros manuales, sean seminarios e institutos, como maestros a veces tenemos algunas ideas y algunos principios que queremos que el joven descubra, queremos que el joven traiga a colación, y eso a veces lo tenemos en la mente y queremos en una manera que el joven también tenga la oportunidad de descubrir el mismo principio que a veces uno descubre o quiere enseñar. Esta habilidad va a ayudar mucho nuevamente a sus jóvenes o a sus alumnos a tener la hermosa oportunidad de que ellos mismos tengan la oportunidad de poder ser aprendices que busquen y que descubran por ellos mismos con estas preguntas de búsquedas abiertas algunos principios y algunas verdades que les va a permitir a ellos descubrirlas por sí mismas y no llevarles a una respuesta específica. Y de esa forma tendremos jóvenes que tengan la disposición y la oportunidad de aprender y compartir y sean aprendices que pongan en práctica y hablen un poco. Entonces, vamos a conocer nuevamente esta habilidad y vamos a repasar, como lo vimos la semana pasada, estas preguntas de búsquedas abiertas invitan a los alumnos a descubrir y tener verdades de las escrituras por sí mismos, en lugar de dirigirlos a una respuesta determinada o específica. Este método o esta habilidad puede hacer que el estudio de las escrituras en el salón de clase con los jóvenes normalmente sea más relevante y permita que el Señor les enseñe y los inspire de manera personal. Para ello necesitamos considerar algunos puntos, como por ejemplo, esas preguntas de búsqueda deben incluir una invitación a los alumnos a pensar en lo que les llama personalmente la atención. Debemos eliminar la necesidad de que los alumnos busquen algo específico que yo como maestro tengo en mente y que quiero que lo puedan buscar. Y 3, pueda ayudar a sus alumnos a meditar sobre las formas en que las verdades que se han encontrado al momento de leer y comprendido se aplique a sus propias vidas. Estas preguntas podrían utilizarse al invitar a los alumnos a escudriñar versículos con el fin de encontrar verdades y comprender mejor las verdades que hayan encontrado. Entonces, algunos ejemplos que tengo ahora son los siguientes. Primer ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay una pregunta, normalmente, que dice que Jesús hace resaltar en estos versículos nuestra necesidad de tener fe en él. ¿Okay? Jesús hace resaltar en estos versículos nuestra necesidad de tener fe en él. Si se dan cuenta, aquí estamos tratando de decirle que realmente pues, la necesidad de que Jesucristo quiere que ejerzamos. En vez de decir esta pregunta de búsqueda, podemos decir la siguiente. ¿Qué principio aprendemos de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús en estos versículos? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿okay? Por ejemplo, podemos pedir que busquen algunos versículos en los que el Señor nos enseña la importancia de la obediencia. ¿Okay? Y aquí nuevamente estamos diciéndoles que de forma determinada o explícita que el maestro está pidiendo que hablen mucho de la importancia de la obediencia. A diferencia en esta parte de búsqueda en la cual le decimos, ¿qué principios les llama la atención en estos versículos? Es muy diferente, nos lleva a una pregunta abierta. ¿Okay? Ejemplo número 3. Okay, prestemos atención aquí. En estos versículos de Juan 13, 12 al 17, el Señor nos recuerda que debemos amarnos unos a otros. Por defecto le estamos pidiendo ya que en esos versículos enseña que debemos amarnos unos a otros. A diferencia, si yo digo esta pregunta de búsqueda, ¿qué aprendes de las enseñanzas del Salvador en estos versículos? Cambia normalmente
y no es algo que queremos nosotros poder hacer. Entonces, alineado a ese tema, apreciados hermanos, ¿okay? Necesitamos practicar. ¿Ok? En esta práctica, quisiera que ustedes hagan lo siguiente. Aquí está una referencia, una cita de L.L. Rudolph. Entonces, quiero que hagan lo siguiente. Practique descubriendo más de un principio para ver de qué forma los alumnos podían reconocer diversos principios de esta cita. Usted como maestro practique, léalo y ubique y busque algunos principios, a ver qué es lo que usted encuentra como maestra primero, varios principios o un principio o varios principios en esta cita. Luego, practique redactando 2 o 3 preguntas de búsquedas abiertas para ayudar a los alumnos a descubrir un principio por sí mismos. Y luego, consulte su plan de lección próximo y seleccione un bloque de escrituras o citas de un líder y practique redactar 2 o 3 preguntas sencillas para ayudar a entender mejor este principio de una manera que no les lleve a una respuesta determinada o específica. Les invito a practicar, lean esta cita y practiquen un poquito. Y al final quisiera pedirles lo siguiente. Necesitan incorporar esto en la parte de su enseñanza. Entonces, lo que les quiero pedir es que preparen sus lecciones esta semana, elaboren esas preguntas de búsqueda abierta para que puedan tener la hermosa oportunidad de que los jóvenes descubran la doctrina o principios del Evangelio por ellos mismos. Y además quiero que anoten en su diario o hagan esas preguntas específicas a su familia, a un compañero de trabajo, ustedes mismos, y seleccionen esa pregunta para hacerlo en el salón de clase y utilícelas durante la lección de la semana. Pero aquí me gustaría que ustedes puedan compartir en la parte de analizar y meditar un poquito. Quiero que mediten en lo que están aprendiendo con respecto a esta experiencia. Y les invitaría a que lo puedan anotar, sus pensamientos en su diario, puedan reflexionar en las siguientes 3 preguntas. ¿Qué he hecho anteriormente para ayudar a los alumnos a aprender por medio de las preguntas de búsquedas abiertas? ¿Qué he aprendido de esta experiencia que pueda mejorar mi capacidad para hacer preguntas de búsquedas abiertas? ¿Qué haré para seguir mejorando? Son algunas preguntas que me gustaría que ustedes puedan analizar y meditar. Les animo a que puedan poner en práctica en esta semana y que puedan compartir. Muchísimas gracias, apreciados maestros. Estaremos teniendo la oportunidad de poder visitarlos y ver cómo pueden practicar en sus clases.